¿A qué frecuencia vibraba Jesucristo? Este es un video reacción a una entrevista que se le hizo a una actriz mexicana que trató de explicarle a la audiencia que Jesucristo vibraba alto. Hay un libro, que es de mis libros favoritos, que se llama El poder frente a la fuerza, que es del doctor David Hawkins. David Hawkins fue un destacado maestro de El camino hacia la iluminación. Él se dedicó 30 años, 40 años, toda su vida, a estudiar los niveles de conciencia. Este hombre fue un pionero de prácticas de la nueva era, como por ejemplo la no dualidad, que básicamente dice que no hay una diferencia fundamental entre la mente y la materia. Las dimensiones son estados vibratorios. Hawkins planteaba que este mundo en el que vivimos es una ilusión que tú puedes manipular si lo manifiestas. Él te pone una tabla de conciencia. Según en qué estado vibratorio pasas más tiempo, tú te puedes reconocer porque, pues te pone ira, enojo, miedo, bla, bla, bla. Es en lo que realmente vibran tus átomos. Entonces Esto es metafísica pura y dura. Y entonces esa es la realidad que tú vas a crear. El libro se llama El poder frente a la fuerza porque él te hace ver en esa obra maestra, porque es una obra maestra, que el poder está dentro de ti y en cuanto vibras. La nueva era plantea el poder y la conexión con lo divino, pero independiente de Dios, del verdadero Dios. Porque si el poder está únicamente dentro de ti, entonces tú eres tu propio Dios, capaz de ordenar y manifestar lo que se te venga en gana y tiene que hacerse así porque así lo decretaste. Esto es ley de atracción, el popular manifiéstalo. La fuerza es cuánto tienes. Físicamente, ¿me explico? Dinero, poder, quién eres, estatus. El rey Salomón era más rico que Elon Musk, que Carlos Slim, que Mark Zuckerberg juntos, y aún por encima de eso, él llegó a la conclusión de que todo es vanidad de vanidades. Se encontraba vacío porque nada de eso tiene la capacidad verdadera de llenar el corazón del hombre. Así que con o sin la fuerza, no somos nadie sin Dios. Te lo quitan y no eres nadie. Pero el verdadero poder viene en cuánto vibras, porque mientras más alto vibras, más materializas, más tienes la vida que tú quieres. Entonces, por ejemplo, el mártir Esteban estaba vibrando bajísimo porque a ese hombre lo lapidaron por no negar su fe en Jesucristo. O bien Juan el Bautista, de quien mismo Jesús dijo que no ha habido ni habrá ningún profeta más grande que él, no entendió la ley del manifiéstalo porque Herodes le cortó la cabeza. Era como a Jesús. Le podían quitar todo. Ese hombre era poderoso. Por supuesto que lo era y lo es, porque Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada. Jesús vibraba a 1000 Hz. ¿De dónde sacó el Dr. Hawkins esta medida de 1000 Hz? El 80% de la gente está debajo de 200. Solamente el 20% está arriba de los 200. Y solo, Buda, Jesús, gente iluminada, literal. A ver, ¿cómo te atreves a comparar a Jesucristo con Buda? Jesucristo es la luz de los hombres, Jesucristo es Dios. Buda no era más que un líder falso y te recuerdo que si tú ahorita vas a la tumba de Buda, los huesos van a estar ahí, o a lo mejor ya el polvo porque han pasado tantos años, ¿no? Jesucristo no solamente se levantó al tercer día de entre los muertos, sino que ascendió al cielo frente a una gran nube de testigos para probar que Él es quien dijo ser. De nuevo, la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado. Y si no quieres tomar las fuentes bíblicas, entonces puedes consultar otras fuentes históricas que avalan, que dicen que es innegable que estos hechos verdaderamente ocurrieron. Entonces, ¿quién más sino solo Dios se podía levantar de entre los muertos? Entonces, no me vengas a comparar a Jesucristo como si fuese un simple maestro iluminado o maestro ascendido como Buda, Mahoma, Sai Baba o cualquiera de estos falsos maestros. Materialización por sincronía. De que tengo hambre, se me antoja un sándwich y te aparece, pasa. Miren, ni el entrevistador se pudo contener la risa ante esta tontería. Es que saben que el único que llama las cosas
como si fuesen, es Dios. Juan 1:3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ni que seas la persona más buena vibra o poderosa de este mundo puedes materializar tus pensamientos de la nada, ¿sí? Porque necesitas intervención del mundo físico. Porque si fuera así, entonces el profeta Elías hubiese hecho aparecer un club sándwich o un pavo relleno ahí en la cueva donde estaba. Pero no fue así. Fue Dios quien mandó a los cuervos a que lo alimentasen, porque el profeta Elías, un ser humano como tú y como yo, no podía de la nada materializar la comida o cualquier otra cosa. El tú vibrar alto hace que tú le contagies tu energía a las otras personas y les subas su vibración. Ok, no estás descubriendo el hilo rojo. Por diseño, por naturaleza, nosotros somos seres relacionales, seres con emociones, seres creados no para estar aislados, sino precisamente para estar en contacto con otros. Esto es algo absolutamente natural, el contagiar tus emociones a las demás personas, el influenciarlas precisamente. Y esto no tiene que ver con nada místico, sino con nuestro diseño original. Tú a Jesús le quitabas todo y él seguía siendo poderoso. Entonces era, aniquílalo. Porque ¿quién es este güey? ¿Cómo que quién es este güey? Romanos 1, 21 y 22 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Jesús es Dios. Tú y yo no. Ese libro es una obra maestra, se los recomiendo. El poder contra la fuerza. El poder frente. Yo te recomiendo que lo quemes, que te arrepientas de corazón y que comiences a leer la Biblia. Y tú solo te puedes volver poderoso con meditación, con trabajo interno. Pablo, el más grande apóstol a los gentiles, anteriormente llamado Saulo de Tarso, un hombre absolutamente culto, letrado, instruido a los pies de Gamaliel, que era un doctor de la ley. No clamó una ni dos, sino 3 veces. ¿A quién? A Dios, no a él mismo, no a la Pachamama, no, a Dios. Que se fuera su aguijón en la carne, que la Biblia no especifica exactamente qué dolencia tenía el apóstol Pablo, pero sí era algo que lo estaba atormentando, que le estaba haciendo sufrir mucho. ¿Y qué fue la respuesta de Dios? Dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, por más que hagas trabajo interno o que hagas meditación, Dios es soberano sobre tu vida y sobre la mía, sobre creyentes y sobre no creyentes. O sea, lo de afuera es poder material. Fuerza. Fuerza. Exactamente. Qué interesante, ¿eh? A ver, todo ser humano tiene una fuerza interna para llevar a cabo sus planes y proyectos e incluso para poder superar las dificultades, para cultivarse como persona. Todo eso es intrínseco del ser humano, es decir, de nuestra naturaleza. Eso no es nada místico y se llama voluntad, es decir, la facultad que Dios nos ha dado en común para poder ordenar nuestra propia conducta y poder decidir qué camino escoger. No hay nada inherente en el hombre que le faculte para crear algo como por arte de magia o para manifestar una realidad nacida de su corazón engañoso, independiente de Dios, porque recordemos que el hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. Numerosos pasajes en la palabra de Dios nos instruyen y advierten acerca de los peligros de independizarse de Dios, de ignorar y torcer sus mandatos. El ejemplo más grande que encontramos de aquel que quiso hacerse como Dios es Satanás, que creyó que tenía más poder, más influencia y más conocimiento que el Altísimo. ¿Y qué pasó? Arrastró con él una tercera parte de las huestes angélicas que hoy son llamadas demonios. Asimismo, estas vanas filosofías pretenden arrastrarnos. Son veneno mortal para nuestras conciencias que se infiltran en nuestras familias, en nuestras congregaciones. Y todo esto porque usan un pseudo lenguaje cristiano en donde toman el nombre de Jesús en vano. Busca que creas en ti mismo independientemente de Dios, porque todo tú lo tienes aquí dentro. Solamente hace falta a lo mejor que lo trabajes y que lo desarrolles un poquito más para llegar al nivel de iluminación o de vibración que te va a permitir manifestar y crear la realidad que tú deseas. No funciona de esa manera. El ser humano tiene límites porque lo que esto está planteando es humanismo, antropocentrismo, es decir,
Llevado a palabras más sencillas, que todo se centre en el hombre. Pidamos al Señor discernimiento y entienda quien pueda.